y vamos a compartir, obviamente, el archivo que estamos usando, ¿ya? Para aquellos que recién se conectan, acabo de enviar una documentación en el chat del Zoom para que lo descarguen y puedan seguir la clase, ¿sí? Ok, voy a comenzar a compartir. Listo, jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos al inicio de la clase de hoy, ¿no? Ya dejamos atrás lo que son funciones de búsqueda, función Y, función O. Ahora nos enfocamos en lo que es filtros, ¿no? Filtro significa en español consultas. Ustedes van a utilizar los filtros para hacer consultas. Eh, entonces, por tanto, las consultas van a permitir que ustedes puedan encontrar diferentes respuestas cuando quieran hacer una búsqueda en una base de datos, ¿eh? Por eso que tenemos aquí filtros básicos, filtros intermedios y filtros avanzados, ¿no? Vamos a tratar de ver durante toda la clase estos tres tipos de filtros que son muy interesantes y que le va a permitir a ustedes poder desarrollarse, moverse en el entorno de Excel de una manera mucho más fácil, ¿ok? Es por eso que es importante de que tengan este archivo abierto para que a la par también conmigo lo puedan realizar. Va a haber ejercicios con respecto a este tema y es importante que lo sepan entender. ¿Ok? Confirmen si se ve bien, si se escucha bien, correcto, para comenzar con la explicación. Sí se puede visualizar, docente. Muy bien, entonces comenzamos. Cuando hablamos de filtros básicos, hablamos de que se van a cumplir condiciones, eso se llama criterios, condiciones que ustedes van a tener que aplicar en su base de datos, ¿correcto? Por ejemplo, mira, una forma de aplicar un criterio o una consulta básica es respondiendo a estas tres consultas, ¿no? Una de las preguntas es mostrar todos los datos que pertenecen al departamento de sistemas. Quiero mostrar cuántas personas pertenecen a este departamento. Como esta base de datos es pequeña, es chiquita, yo fácilmente puedo decir, pues, quienes pertenecen a este departamento de sistemas son 1, 2 y 3, ¿no? Son 3 personas quienes pertenecen al departamento de sistemas. Pero si tuviera una base de datos mucho más grande, con 2.000 datos, 5.000 datos, eso ya prácticamente sería bastante amplio de estar haciendo este proceso. Entonces, para eso tenemos lo que son filtros básicos, ¿sí? ¿Cómo se aplica un filtro básico? Sencillo. En cualquier parte de la base de datos, donde tú quieras, te ubicas, dale un clic, tiene que estar dentro, no afuera, dentro, ¿correcto? Y nos vamos al menú, vamos a ver aquí, un momento. Nos vamos a datos, menú datos, o cinta de opciones datos, como se le llama, y vas a hacerle clic en esta herramienta que se llama filtro, ¿no? ¿Qué va a hacer esta herramienta? Activar estas pequeñas lengüetas, o más conocido como cuadros combinados, que se van a mostrar en cada columna, ¿no? Columna de departamentos tiene su cuadro combinado. Apellidos, nombres, nombres, edad, sueldo, ciudad, todo esto tiene básicamente esa lengüeta, ¿sí? Ahora, yo respondo a esta pregunta que se me ha planteado aquí.
¿Qué tengo que hacer? Irme al campo de departamento. Recuerda que los títulos que tiene cada columna se llaman campos, ¿no? Lo que está en color rojo. Campo de departamento, campo apellido, campo nombre, campo edad, campo sueldo, campo ciudad. Entonces, si aquí te está indicando la pregunta que te vayas al campo de departamento, a este campo. Hacemos clic a este cuadro combinado. Y fíjate que acá dice que quiere mostrar únicamente lo que son sistemas, ¿correcto? Entonces, acá vemos todos los departamentos que están activados. Vas a desactivarlos todos. Desactívalo haciendo clic en seleccionar todo. Y únicamente vas a activar la palabra sistemas, porque es lo que te pide, contabilizar. Aceptas, y acá te dice, ¿no? En esta base de datos, tú tienes tan solo a 3 empleados, ¿no? Que tienen o que pertenecen, ¿no? A ese departamento. Entonces, esta sería la respuesta, ¿no? Que se estaría abordando para este tipo de filtro. Entonces, si te das cuenta, es recontra sencillo, es simplemente hacer clics, ¿no? En diferentes procesos, y con eso nos indicaría exactamente quiénes son, ¿no? Acá, ¿qué datos tengo? Acá tengo los nombres de las personas, sus apellidos, tengo qué edad tienen, tengo cuánto ganan, y además a qué ciudad pertenecen, ¿no? Informaciones que me pueden ser útil para el tema de la parte contable, financiera, ¿no? ¿Ok? O estadística que ustedes requieran. ¿Ok? Listo. ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguien se perdió? ¿Alguna consulta, pregunta? Sí, por favor, docente, ¿podría repetir? Ok, ok. Vamos a responder la segunda pregunta para que te des cuenta entonces. Mira, la segunda pregunta te dice mostrar los datos siempre y cuando el sueldo se encuentre entre 1.500 y 2.000. Entre 1.500 y 2.000. Entonces, como aquí tenemos un filtro ya aplicado, ¿cómo hacemos para que se muestre nuevamente toda la información? Porque aquí no se ve toda la información. Lo que tú tienes que hacer es quitar el filtro, ¿correcto? Y para quitar el filtro, pues obviamente tienes que irte a datos, ¿no? Y desactivar esta opción que está hundida, que se llama filtro. Dale clic y se va. Si te das cuenta, ya no se ve, ¿no? Si nos enfocamos nuevamente en la primera pregunta te dice cuántos pertenecen al departamento de sistemas. Entonces la pregunta está enfocada en el campo de departamento, ¿sí? Pero para poder nosotros desarrollar esa pregunta, tengo que activar el filtro. Si no lo tengo activado, no va a funcionar, no lo vas a poder hacer. Entonces te vas a datos, activa filtro, pero no te olvides que tu mouse, tu cursor tiene que estar en cualquier parte de la base de datos, cualquier parte. Vamos a datos, filtro, y acá tiene, ¿no? Aparecen estas lengüetas o cuadros combinados. Como la pregunta se enfoca en departamento, te vas al campo departamento, haces clic a este cuadro combinado y te pide que actives sistemas nada más. Entonces, sistemas activamos, quita primero toda la selección. Fíjate que lo estoy quitando haciéndole clic en la palabra seleccionar todo. Hago un clic en ese cuadrito y se va a ir. Se va a desactivar todas las áreas que estén activadas, ¿correcto? ¿Eh? Y ahora sí doy clic en sistemas y ahora sí voy a poder aceptar y me mostraría toda la información. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí ya quedó claro o tienen todavía dudas. Sí, docente, gracias. Perfecto. Entonces, si vamos a la segunda pregunta es mucho más compleja porque te pide un rango. Aquellos que ganan entre 1.500 y 2.000, ese se llama rango, pues, ¿no? Y ganan 1.500, ganan 1.600, ganan 1.700, 1.800, 2.000, ¿no? ¿Ok? Entonces, para eso tengo que quitar este filtro, esta pregunta ya respondida, lo voy a quitar y ya te dije, ¿no? Nos ubicamos en cualquier parte de la base de datos, vamos a datos y dale clic en la palabra filtro. Chao. Se desactivó la respuesta anterior y me muestra toda la información. Ahora, fíjate aquí, lo que tú tienes que analizar en cada pregunta que se te hace es
¿A qué campo pertenece? ¿No? ¿A qué campo pertenece esa información? Y si te das cuenta y te pones a leer, habla del campo sueldo. Está hablando de este campo. ¿Sí? Y me dice que quiere mostrar a aquellos empleados que ganan entre 1.500 y 2.000. Entonces, como vemos que acá hay un inicio y un fin en el tema de sueldos, el tema matemático, eso se le dice rango, ¿no? Y cuando vamos a aplicar un rango o responder un filtro con rangos, eso se le llama consulta o filtro personalizado. ¿Ok? Ya hemos visto el filtro básico, que es sencillo. Ahora estamos pasando al filtro personalizado. Entonces, ¿cómo aplico un filtro personalizado? Es la misma temática que el filtro básico. ¿Ah? Primero, te ubicas en cualquier parte de la base de datos, donde tú quieras. Segundo, te vas a datos, ¿no? Tercero, ¿qué activabas? Activábamos lo que era el filtro, ¿sí o no? Ya está. Listo. Ya teniendo el filtro activado, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es irnos a qué campo vamos a darle el filtro avanzado. Y según la pregunta, es el campo sueldo. ¿Sí? Aquí. Ah, profesor, ¿yo tengo que activar y desactivar todo ese rango? No, porque ponte a pensar que tengas 5.000 datos, no vas a hacer pues 5.000 clics, ¿no? Ni hablar. Tiene que haber otro método, ¿no? Y eso se llama filtro personalizado. Entonces, cuando ya detectamos, y eso es muy importante, que detectes, es un rango, que hay un rango como parte consulta, lo que tú tienes que hacer es entrar al campo, buscar aquí la opción filtro de número, mira, y aquí vas a tener muchos tipos de condicionales, ¿no? Entonces, los rangos, los condicionales de rangos que tienen un inicio y un final, mayormente se trabajan con la condición entre. Entre me permite dar un rango a esa consulta. Entonces, si doy entre activo, me está preguntando cuál es el primer dato. En este caso, según pregunta, es 1.500. 1.500. Y cuál es el último dato, según consulta, aquí es 2.000. ¿Correcto? Y con esto ya tenemos un rango establecido y lo único que va a hacer es Excel y filtrar, buscar a aquellas personas que cumplan con este rango de sueldo, que ganen este monto, ¿sí? Aceptamos y ahí está. Si te das cuenta que está cumpliendo, mira, no ha superado los 2.000, está dentro de ese rango, y las personas que cumplen con este rango son 4, ¿no? Son Torres, Gómez, Torres María, Gómez Milena, Torres Andrea y Gómez Mar, ¿correcto? Ambos pertenecen a diferentes áreas, miren, contabilidad, mercadeo, sistemas de producción y a diferentes ciudades. Entonces, fíjate que el aplicar filtro personalizado, si me ha respondido, yo puedo decir también acá como una parte de la respuesta, ¿no? Que, la cantidad de personas que cumplen con esta condición son 4 empleados. ¿Ok? Entonces, el tema del filtro, como te digo, se va a aplicar según lo que tú necesites consultar. No hay un límite, ¿no? Se establezca, no, hay que hacer de esta manera, no. Tú vas a tener que saber cuándo aplicar, en este caso, el filtro básico y cuándo aplicar el filtro avanzado. Eso va a depender de ti o cuándo aplicar el filtro personalizado. Hasta ahora hemos visto únicamente el filtro básico y el filtro personalizado, ¿correcto? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, por favor? Ninguna docente. ¿Qué consulta? ¿Te está entendiendo? Sí, se está entendiendo. Perfecto. Entonces, a ver, ¿cómo sería la tercera pregunta? A ver, si me has entendido el filtro básico y el filtro personalizado, vas a responder la tercera pregunta. A ver, ¿quién lo hizo? ¿Quién me comparte pantalla? ¿O quién me guía para yo hacerlo? A ver, con nota.
Se tiene que desanclar el filtro, digo. Se tiene que Ok. desactivar el filtro A ver, ¿dónde voy para desanclar? en datos. Ya. Vamos a datos. ¿Qué más? De ahí el filtro. Ya, doy clic. Ya. Ujú. ¿Cómo hago para responder la tercera pregunta? Se hace clic en cualquier parte del cuadro Ya, y se va de nuevo a los filtros y ya. Activo filtro. y ¿Cuál va a ser el primer campo en y el cual tengo que posicionarme? en ciudad, en el campo Ciudad. ciudad. Ya, Ajá. correcto. ¿Qué activo aquí? ¿Qué desactivo acá? Selecciona todo y de ahí activa San Borja o Chorrillos. Ah, muy bien. Sabor factory. Perfecto, ¿no? Y también tiene que ir a edad, dice, sean menores de 30 años. Que sean menor a 30 años. A ver, aquí Ajá. ¿cómo sería? Porque acá no es desactivar, Filtros de ¿no? número. Filtro de número, muy bien. Ujú. Ya, ¿y qué? Entre, o sería Entre. menores, ¿no? Menor, Menor que claro. 30, Menor que. Así es. menor que, ajá, Ajá, menor que y pongo 30. ¿Sí? 30. Nada más. Ok, acepto y listo. Y fíjate que acá, pues muy bien, estando la respuesta, ¿no? Observamos que aquí tenemos dos personas que cumplen con esas dos condiciones, ¿no? Que pertenezcan únicamente a San Borja y Chorrillos, está correcto, está bien, se está cumpliendo, mira, San Borja y Chorrillos, ¿sí? A la vez, que su sueldo, no, que la edad sea menor a 30, y mira, lo está cumpliendo, menor a 30. Entonces, sí está cumpliéndose básicamente con esas dos condiciones. ¿Ok? Está correctamente, ¿no? Indicada la respuesta. ¿Lo entendieron, chicas? ¿Alguien que por ahí de repente no lo entendió? Listo, muy bien. Entonces no hay consultas, ¿no? Pasamos entonces a lo que es filtros avanzados, y ahí sí vamos a los ejercicios para ver cómo lo hacen, ¿ya? Cuando hablamos de filtros avanzados, hablamos de un tema bastante complejo, en verdad. Porque para entender filtro avanzado tengo que entender cómo trabaja este tipo de consulta, ¿no? Hay varias formas o varios criterios que tengo que entender, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero referirme a un campo específico como parte de consulta, el filtro avanzado lo trabaja de esta manera. Debo de crear un cuadro donde ponga el nombre del departamento que estoy consultando y la condición o consulta a realizar. Aquí en este ejemplo, mira, estoy colocando que el campo es departamento y que la consulta o condición sería encontrar de este departamento aquellos que pertenecen a contabilidad. Esa sería una consulta básica en el modo avanzado. Pero si queremos trabajar con un modo personalizado, ¿te acuerdas? Consulta personalizada que hicimos ahorita con el sueldo. ¿Cómo aplicaría eso en una consulta avanzada? Bueno, tendría que repetir el campo dos veces, ¿no? El mismo campo. ¿Y por qué lo repito dos veces? Porque tengo que indicarle cuál es la condición inicial y cuál es la condición final, ¿no? Acuérdate que si hubiera sido el sueldo, ¿no? Sería sueldo, ¿no? Campo sueldo, voy a ponerle mayúscula, ¿ya? Dos veces,
Y la condición inicial sería que sea mayor a 1500, ¿te acuerdas? ¿Sí? Mayor a 1500. Y la condición final sería que sea menor a 2000. ¿Correcto? Puede ser hasta menor, mayor, igual, ¿no? Porque me parece que sí está agarrando el monto de 1500 y menor, igual a 2000, para que también agarre 2000. Esto viene a ser una consulta personalizada en un tema avanzado, ¿correcto? Si lo basamos de ese modo. Pero también la consulta avanzada tiene algo que se llama eh, consultas personalizadas con texto. Nosotros podemos también crear una consulta personalizada, así como hacemos con el valor numérico, también hacerlo con el texto. Pero con el texto, cuando hay una consulta personalizada en la cual se pide que se muestren únicamente dos departamentos como fue en antes Ríos y San Borja, en una consulta avanzada coloca de este modo: el campo en el cual pertenece, que sería departamento, y qué departamento quiero mostrar únicamente. Profesor, ¿y por qué no se muestra en el lado derecho? Porque usted dijo, ¿no? De que eso tenía que repetirse. Acá debería haber colocado yo, pues no, sistemas, ¿no, profesor? Esa era la idea. Sí, eso va a ocurrir si es que la consulta personalizada son números. Cuando son números, se van a trabajar de esta manera. Pero cuando son textos, las consultas personalizadas van en columnas. Tienen que ir así. ¿Ok? Eso es lo que tiene que diferenciar, ¿no? Si una consulta es personalizada, va hacia la derecha y el campo se repite. Si una consulta es de texto, ¿no? Se aplica una sola columna y las condiciones hacia abajo, ¿ya? Fíjate, cuando... Otra cosa importante que vamos a aprender aquí son los comodines, ¿no? Tenemos el comodín de la igualdad, del asterisco, mira, importante, ¿no? Que nos van a ayudar a poder trabajar de este modo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero indicarle dentro de la condición que quiero mostrar únicamente a aquellas personas que pertenecen a Ancón, ¿no? Porque son igual a Ancón. Ancón viene de un distrito, que tan solo me muestre aquellas personas que pertenecen al distrito de Ancón. Entonces ahí está la igualdad. Igual Ancón. Significa que me va a mostrar únicamente aquellas personas de Ancón. Pero cuando yo de repente quiero buscar un distrito, donde quiero que me muestre a todos los distritos que comienzan con la letra A, y comienzan con A, yo no sé en qué letra terminan, ¿no? Entonces aquí pongo A asterisco. Ya que el asterisco es un comodín que representa a cualquier letra o letras que tenga esa palabra, ¿no? Entonces podría ser Ancón, podría ser ATE, ¿no? Podría ser, a ver, ¿qué otro distrito tenemos con A? Bueno, ahorita no me acuerdo, pero todos los distritos que comiencen con A pueden ser representados de esa manera, ¿no? Que siempre comiencen con A y que después tengan cualquier letra. Ahí viene el asterisco. Pero ¿qué pasa si es al revés? Y me dicen muestra los distritos que terminen con la letra A. Entonces ahí ya tendría que poner asterisco A. ¿Por qué asterisco al comienzo? Porque no sé con qué letra comienza, pero sí sé que termina con A, ¿correcto? ¿Y qué pasa si me dicen que contenga, ¿no? La letra A? Contener significa que esa letra puede estar al inicio, al final o en el medio, en cualquier parte. Entonces, ahí lo que yo tengo que indicar es que sería asterisco, porque no sé si comienza con A y asterisco al final. Entonces, esa A que está en el medio es una A flotante, así se le dice, porque va a variar, ¿no? Puede estar al inicio, puede estar al final, o puede estar en cualquier parte de la palabra, ¿no? De esta manera respondemos esa pregunta. Pues mira que los comodines también son importantes y lo vas a utilizar bastante también en una función de búsqueda, de tipos avanzados, perdón. Muy bien, preguntas hasta ahí. ¿Está entendiendo? ¿Alguna consulta?
Listo, gracias. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a observar que tenemos una base de datos y tenemos dos preguntas, mira, por contestar. ¿Sí? La ventaja de trabajar con un filtro avanzado es que las consultas no se realizan en la misma base de datos. Es decir, que no me va a filtrar como hace un momento, que me reducía y me mostraba únicamente el resultado, ¿no? No. El resultado no se va a aplicar aquí, no se aplica aquí. Entonces, para eso tenemos que trabajar con un filtro avanzado, ¿no? El filtro avanzado me pide una serie de características. Primero, indique dónde va a ir el resultado. Puede ser aquí. Segundo, me pide que le ponga qué pregunta es, ¿no? De repente pregunta 1. Siguiente, me pide que copie los títulos de los campos. Es decir, estos títulos que están aquí, que corresponden a la base de datos, los vas a seleccionar y lo vas a copiar. ¿Sí? Y lo vas a pegar debajo de la palabra pregunta. Ya está. ¿No? Lo siguiente que me pide es que lea la pregunta, que es esta, y que lo pase cada consulta, cada criterio, a a este pequeño título que acabamos de pegar, ¿no? Las consultas se van a colocar debajo del campo que le corresponda según la pregunta que se está haciendo. Entonces, mira acá, observamos que nos dice mostrar los datos que pertenecen al departamento. Me está hablando de este campo, ¿sí? Del departamento de sistemas. Me está indicando que quiero mostrar únicamente sistemas, mira. Entonces, esa palabra sistemas le escribo acá abajo. Y su sueldo se encuentre entre 1.500 y 2.000. Sueldo, mira. Sueldo. Entonces, como hay un rango, tengo que copiar este nombre al costado. Control C, Control V, y ya está. Aquí pongo mayor, igual, 1.500. Comienza en 1.500 hacia adelante, pero termina en menor, igual a 2.000. Entonces aquí tienes ya planteada la condición o consulta que deseas realizar para responder esta primera pregunta. Este es mi criterio ya planteado. Así se plantea una función avanzada, ¿no? En una consulta avanzada. Ahora falta mostrar resultados, ¿no? Y para eso, pues, sí, me tengo que ubicar en la base de datos, aquí, en cualquier parte, ¿sí? Me tengo que dirigir a datos, estamos bien. Pero mira, ya no lo vas a hacer clic en la palabra filtro, ya no. Vas a hacerle clic en la palabra avanzado. Y lo primero que te muestra es esta ventanita con 3 preguntas. Rango de lista, rango de criterio y copiará. La primera opción que se llama rango de lista ya está respondida porque acaba de marcarte automáticamente la base de datos. ¿Sí? Ya te marcó toda la base de datos. Y acuérdate que eso se hizo posible porque tú te ubicaste dentro de la base de datos, entonces asume Excel de que todo esto es tu base de datos. El segundo cuadro, que se llama rango de criterio, ¿sí? Lo vamos a activar haciéndole clic aquí en esta flechita y vamos a seleccionar nuestro rango de criterio. Nuestro rango de criterio viene a ser básicamente la pregunta que hicimos hace un momento, ¿no? Esto de cambiar. Este sería mi rango de criterio, miren. Entonces voy a marcar de departamento, sistemas hacia la derecha, indicándole que todo esto es mi rango de criterio. ¿Ok? ¿Está? Ahora voy a volver a la ventana anterior haciéndole clic, ¿no? Estaba así, le hice clic aquí. Pero ahora me pide copiar A. Y fíjate que este recuadro, copiar A, no está activado. Y no está activado porque tienes que activarlo. ¿Y cómo lo activas? Dándole clic a la palabra copiar a otro lugar. Aquí. Cuando tú actives esta palabrita, esta opción, recién se activa este cuadro. Y acá te dice, ¿dónde voy a pegar el resultado? Es lo que te estoy diciendo. ¿Dónde? Entonces, dale clic en la flechita
Y vamos a buscar un espacio donde queremos que se pegue el resultado. Entonces, mira, le voy a indicar que haciéndole clic en este espacio, ¿sí? A partir de este punto hacia abajo, me muestre el resultado de esta consulta que estoy haciendo. ¿Ok? Listo, igual vas a volver del mismo modo, dale clic aquí, y ya tenemos los 3 puntos indicados para que se cree un filtro avanzado. Aceptamos y vamos a ver si realmente hay una respuesta. Mira, la respuesta está acá abajo y sí lo hay. Me está diciendo que el único que cumple con que pertenezca al departamento de sistemas, que su sueldo esté entre 1.500 y 2.000, fíjate que está en 600, es el empleado Torres Andrea, que tiene 32 años y vive en Chorrillos, ¿no? Eso viene a ser un filtro avanzado. Entonces, no sé si hasta aquí se ha entendido lo que son filtros avanzados. Acuérdense que van a tener tareas y van a tener que desarrollarlos de ese modo. A ver, por favor, confirmen si hay filtro avanzado o no. Una consulta, pregunta. Me he perdido, se entera, disculpa. Desde el filtro. Vamos a responder la segunda pregunta para que te guíe, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la segunda pregunta, que nos pide también aplicar filtros avanzados, nos dice, ¿no? Mostrar los datos de la ciudad San Borja o Chorrillos. Y además tenga una edad menor a 30 años. Esto hace un momento lo respondimos, ¿no? Utilizando básicamente filtros personalizados y filtro básico, ¿no? Ok, tu compañera misma me ayudó a responderlo. Pero ¿cómo hacerlo esto en un filtro avanzado? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos aquí a poner pregunta 2, indicando que esta es la solución de la pregunta 2. Listo. Acuérdate que lo que te pide un filtro avanzado es que copies el título de los campos. Eso es lo que debes acordar tú, ¿no? Copiar esto y pegarlo donde va a ir tu consulta. Aquí, ¿no? Correcto, aquí lo pegamos. Listo. Segundo, lo que me pides como siguiente paso es que las condiciones que vas a encontrar en esta pregunta lo lleves a esta base de datos. Entonces, fíjate que me está hablando del campo ciudad. La ciudad viene a ser este campo que está acá. ¿Sí? Y me dice que sea San Borja Chorrillos. Ah, San Borja y Chorrillos me está indicando que tan solo quiero que muestre a San Borja y a Chorrillos. Sí, eso es correcto. Pero acuérdate que cuando hay un filtro personalizado, donde te muestra como condición dos textos, ¿no? Esos textos como parte condicional van a ir debajo del campo. Dice que acá pongo San Borja, y debajo de la palabra San Borja pongo Chorrillos. ¿Esto es un filtro personalizado? Sí, pero de texto. Fíjate que hace un momento hemos hecho de sueldo, filtro personalizado, y mira que es distinto representarlo, ¿no? Un filtro personalizado de texto siempre va al costado, ¿no? Pero un filtro personalizado de texto, ¿no? Va hacia abajo, ¿no? Este es un filtro personalizado de número, perdón, ¿no? Va hacia la derecha y de texto hacia abajo. Es por eso que lo pongo hacia abajo. Ahora, también me está preguntando la edad. Me está hablando de este campo, la edad. Y me dice que sea menor a 30 años. Entonces, obviamente que es una condición. Y aquí matemáticamente menor es este símbolo y 30 este número, menor a 30 años. Pero acá hay un detalle muy importante. Acuérdate que colocando menor a 30 años y tu consulta sería San Borja. Entonces, quiero que me encuentres a aquellas personas que tengan menos de 30 años, pero que pertenezcan a San Borja. ¿Qué pasó con Chorrillos? A Chorrillos no le estás aplicando ninguna condición de edad. Profesor, ¿pero ya lo puse acá arriba? No. Es por cada condición que tengas aquí abajo, se tiene que volver a repetir la edad, ahora 30.
para que también aplique una edad menor a 30 para aquellos que pertenecen a HO. Entonces, esto es un énfasis importante para ustedes, porque en la parte práctica se le va a consultar, ¿no? O se le va a hacer este tipo de planteamiento. Entonces, según las condiciones que tengas acá, sean 2, 3 o 4, esa condición siguiente que tengas se tiene que repetir también 4 veces, ¿no? Para que se aplique. Muy bien, hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿O alguien se perdió también? Indiquen, por favor. No hay consulta, ¿no? ¿Todo claro? Para terminar. Ok, entonces como no hay preguntas, ya tenemos aquí planteada la pregunta 2 con función avanzada. Ahora tenemos aquí a la base de datos. Ubicarte en cualquier parte, no te olvides. Vamos a ir aquí a lo que es datos, ¿no? Y darle clic en lo que llamamos nosotros, ¿no? Y en datos damos clic en lo que es avanzado. Fíjate que acá nos responde, tenemos que responder 3 cuadros, 3 casillas. La primera, que es el rango de lista, por defecto ya te lo ha marcado y te das cuenta por esta línea puntiaguda, mira, que está agarrando toda tu base de datos. Quiere decir que lo ha hecho bien. Pero a partir de la segunda, que es el rango criterio, esto sí lo tienes que volver a plantear tú. Entonces, lo borras, lo que hay aquí de información, y lo vas a plantear. Aquí, para que puedas plantear un rango de criterio, tienes que hacerle clic en esta flechita, y luego tienes que marcar cuál es la condición que se va a aplicar. Acuérdate que la condición está aquí. Pregunta 2, todo esto es la condición. Entonces doy clic a departamento, mira, y voy a arrastrar hasta seleccionar esas dos condiciones que estoy aplicando. ¿Sí? Listo, eso se llama rango de criterio o rango de condición. Acuérdate que criterio es condición. Para volver a este panel, dale clic en esta flechita y vamos a activar copiar a otro lugar. Observa que está manteniendo la copia de la pregunta anterior. Entonces vas a borrar y le vas a decir que tú deseas que se muestre el resultado de esa consulta se muestre aquí. Aquí, a partir de aquí hacia abajo, se va a mostrar dicho resultado. Aceptamos y vamos a ver exactamente si me está respondiendo. Y fíjate que sí lo acaba de hacer, ¿no? Menores a 30 son 2 personas, correcto. San Borja Chorrillos, fíjate que también tienes esos 2 distritos como parte consulta, ¿no? Y acá estoy sacando pues de que pertenecen a finanzas y a sistemas, sus apellidos son, sus nombres son, y actualmente tienen tal edad y ganan tal sueldo, ¿no? Preguntas estadísticas que podéis preguntar, ¿no? Y ir resolviendo. Entonces, esto es filtro avanzado, es lo que quería explicarte, ¿no? Creo que ya te das cuenta de lo que es un filtro básico, un filtro personalizado y un filtro avanzado. Si no hay consultas, preguntas, entonces aquí nos vamos a ejercicios y esto va a estar quedando planteado para ustedes, para que lo desarrollen, ¿no? Para que ustedes apliquen su lógica y puedan desarrollar estas 10 preguntas en esta base de datos, ¿ok? En esta base de datos. Chicos, chicas, en este caso, señoritas, ¿alguna pregunta, consulta? ¿Ninguna? Bien, entonces va a quedar planteada estas consultas, por favor, para que ustedes lo realicen. Me lo envían por el grupo de WhatsApp, sus respuestas,
y así podamos, obviamente, pues ya ir avanzando con este tema. Estamos ya a pocas clases para terminar Excel, la parte básica, intermedia, y ya pues obviamente podemos ver otros temas más interesantes con respecto a estas capacitaciones. ¿Ok? Bueno chicos, entonces si no hay más consulta, vamos a quedarnos aquí, ¿correcto? Desarrollen por favor esto, se va a pedir desarrollar la siguiente clase, ya que va a ser parte del siguiente tema a consulta. ¿Ok? Muy bien, entonces nos vemos el día miércoles a las 5. Gracias, docente. Listo,